Vamos a compartir, hermanos, la palabra del Señor esta noche. ¿Recuerdan que venimos hablando del miércoles pasado acerca de la buena tierra? ¿Sí? El miércoles pasado el tema que tratamos fue acerca de estas 4 tierras de las cuales habló el Señor en la parábola del sembrador, y nos dejó claro, el miércoles pasado pudimos ver a través de la palabra, nos quedó claro que habían 3 tierras que eran infructuosas y una cuarta que era tierra buena, tierra fértil, ¿sí? Y también pudimos comprender que esa tierra buena, esa tierra fértil, era una tierra que daba fruto, y daba frutos en 3 niveles. El pasaje bíblico dice que esta tierra daba fruto a 30, a 60 y a 100 por 1. ¿Amén? 3 niveles de fruto. Muy bien. Esta noche vamos a ver esta misma relación de 3 niveles de frutos en nuestra vida. Vamos a ver esta misma relación ya no como tierra, sino como la plantita que lleva, ¿sí? La plantita que lleva ese fruto, o la ramita que lleva ese fruto, que Jesús le llamó pámpano, pámpano. En Juan capítulo 15, vamos a tener la lectura del pasaje de hoy. Juan capítulo 15, versículo 1. El miércoles pasado, antes de entrar en la predicación o mensaje de la tierra, de la buena tierra, la tierra fértil, compartíamos este pasaje de Juan capítulo 15, en el verso 16, cuando dijo Jesús: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y lo que tomamos de este pasaje en este momento fue, para que vayáis y llevéis fruto, ¿sí? Y vuestro fruto permanezca. Tomamos este pasaje para introducirnos en el mensaje del miércoles pasado, y hoy vamos a terminar de cerrar la idea que Jesús estaba estableciendo aquí en Juan 15. Así que vamos a leer, por favor, Juan 15, verso 1 en adelante, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 16 precisamente. Vamos a leerlo completito, prestando mucha atención, porque cada uno de esos versículos nos revelan verdades maravillosas. Presten mucha atención, vamos a hacer lectura comprensiva, ¿sí? Vamos a poner toda nuestra atención. Recuerde que la tierra fértil, la buena tierra, era la tierra que prestaba oído, ¿sí? Recibía la palabra, la entendía, ponía todo su entendimiento en comprender la palabra y la guardaba. Leemos entonces Juan capítulo 15, verso 1. Yo soy la vid, y mi Padre es el labrador. El que habla aquí es el Señor Jesucristo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea
cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Vamos a compartir esta palabra esta noche, poderosa palabra, hermanos, se les puedo asegurar que es poderosa palabra, porque habla no solo del nacimiento nuestro en la vida cristiana, nuestro nacimiento en Cristo, sino que habla de nuestro crecimiento y desarrollo en Cristo, habla del propósito de Dios para con nosotros en Cristo, habla también del deseo del corazón del Señor Jesucristo respecto de nuestras oraciones, porque dice, lo dice 2 veces el pasaje, yo quiero que el Padre les dé todo lo que ustedes le pidan. Y para que eso ocurra, es necesario que ustedes reúnan ciertos requisitos y vivan cierto proceso en ustedes, en sus vidas, en relación conmigo, dice el Señor. De eso vamos a hablar esta noche. Lo primero que tenemos que prestar atención en este pasaje, amados, en Juan capítulo 15, del verso 1 al 16, es que se repite 11 veces la palabra permanencia o permanecer o permanezca. Es decir, el verbo permanecer se repite 11 veces en este pasaje. Cuando una palabra se repite, el Señor utilizaba un principio pedagógico, justamente que hasta el día de hoy se utiliza. Este principio pedagógico dice que la madre de la retención es la repetición. ¿Sí? Es decir, cuando un concepto se repite, uno logra memorizarlo, retenerlo de esta manera. Entonces, el Señor, no por casualidad, dijo 11 veces habló de la palabra permanencia. 11 veces habló de esto. Es decir, que no puede haber fruto en nuestra vida. Ya vamos a hablar y vamos a entrar en profundidad sobre el tema de los frutos. Pero primero, vamos a establecer esto. No puede haber fruto en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, sin permanencia. ¿Sí? Debemos ser perseverantes y permanentes en algo, y vamos a comprender esta noche precisamente en qué. La palabra permanencia significa duración, constancia, estabilidad y perseverancia. ¿Sí? Esto quiere decir la palabra permanencia, duración, constancia, estabilidad y perseverancia. Aún podemos agregar una quinta palabra más al significado, que es firme. La palabra firme también es un sinónimo de permanencia. Permanencia, entonces, repito, duración, constancia, estabilidad, perseverancia. Así que el Señor, cuando dice en este pasaje, 11 veces utiliza esta palabra, este verbo, nos está diciendo que una vida cristiana sin perseverancia, sin estabilidad, sin constancia y sin duración, con firmeza en el tiempo, no puede llevar fruto. ¿Sí? Lo primero que el pasaje nos deja ver con absoluta claridad. Recordemos que el miércoles pasado hablábamos de Lucas capítulo 8, verso 15, cuando allí dice, mas la que cayó en buena tierra, ¿sí? Cuando hablábamos de la buena tierra, este pasaje dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con
perseverancia. Fíjense cómo utiliza en esta parábola del sembrador, el Señor utiliza la misma palabra. La buena tierra da fruto con perseverancia. Es decir, no existe una vida cristiana fructífera, no existe tal cosa como la vida cristiana fructífera sin perseverancia, sin permanencia, sin constancia. Pero ¿en qué debemos perseverar? ¿En qué debemos permanecer? Muy bien. La respuesta la da Jesús inmediatamente que comienza a hablar allí en Juan 15. Fíjense lo que dice el verso 4. Juan 15, 4 dice, permaneced en mí. Esta es la clave. Permaneced en mí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano. Escuche muy bien lo que dice el texto. Por favor, si tiene su Biblia allí, léalo, porque esto es fundamental que usted pueda ir leyendo también el pasaje, ¿sí? Repito, Juan 15, verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es decir, no habrá frutos si Cristo no permanece en mí y yo en él. Ahora, note usted que este pasaje bíblico sería muy difícil comprenderlo para muchos de ustedes si no hubiésemos hablado tiempo atrás de que el Señor puede estar en un momento en nosotros y en un momento puede estar fuera de nosotros. ¿Recuerdan que hablábamos sobre esto? ¿Dónde lo encontramos escrito? En Apocalipsis 3:20. Allí en Apocalipsis 3:20 el Señor Jesucristo mismo, hablándole a su iglesia, le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Es decir, entonces que el Señor Jesucristo, hablándole a la iglesia, no está hablándole a la gente del mundo, no le está diciendo a la gente no creyente, sino a sus hijos, a los hijos de Dios. Jesús le está diciendo que hay un momento en la vida de los hijos de Dios que pueden tener a Jesús tocando la puerta de sus vidas, que Jesús no está en ellos. También hace tiempo atrás vimos el significado de esa pequeña palabrita, en, esa palabra, esa preposición que significa, ¿qué cosa? Dentro, ¿sí? Dentro. ¿Dónde está el jugo? En el vaso. Dentro del vaso, ¿sí? Esa es lo que significa la preposición en. De paso lo tomo. Ahora el jugo está en mí. ¿Me entiende la preposición? Ok, quedó claro. Ok, entonces, Jesús dijo, no puede haber una vida de fruto si ustedes no permanecen en mí y yo en vosotros. Es decir, si Cristo no está en mí, en forma estable, en forma permanente, perseverante, ¿sí? Y firme, entonces mi vida difícilmente, por no decir imposiblemente, llegue a dar el fruto que Dios espera que mi vida dé. No podemos tener una vida o pretender tener una vida cristiana donde hoy soy y mañana no soy. En Cristo no hay grises, o somos o no somos, ¿sí? No puedo yo estar bien con Dios y con el diablo, no puedo estar bien con Cristo y con el mundo. No hay comunión entre una cosa y la otra. Entonces el Señor me dice a mí que Él tiene que permanecer en mí, pero también dice que yo debo permanecer en Él. Y acá hay algo muy, muy importante también. Permanecer en que Cristo permanezca en mí, queda claro que es Él dentro mío. Cristo dentro mío, permanece dentro mío Él. Pero ¿qué significa que yo tenga que estar en Él? Pues significa exactamente lo mismo, que yo debo estar dentro de Cristo.
Porque si yo no estoy dentro de Cristo, tampoco habrá novedad de vida, tampoco habrá vida nueva. Si yo no estoy en Cristo, tampoco habrá frutos en mi vida. ¿Dónde lo podemos ver esto, pastor? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Allí dice claramente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Léalo de atrás para adelante, como me gusta hacerlo a mí, ¿sí? Es decir, no podemos ser nueva criatura, las cosas viejas no pasan, ¿sí? Las cosas viejas no dejan de pasar si yo no estoy en Cristo. Yo debo estar en Cristo para que esto ocurra, para que este fenómeno de ser una nueva creación de Dios, una nueva criatura, y de que las cosas viejas en mi vida pasen, queden en el pasado, ¿sí? Y yo comience a escribir un nuevo capítulo de mi vida, una vida conforme a su propósito y voluntad, para que eso ocurra yo debo estar en Cristo. Y esta misma palabra, esta misma preposición es la que se utiliza en este pasaje, en, la preposición en, que significa dentro. Entonces, debe estar Cristo dentro de mí y yo dentro de Él. Eso es lo que me está diciendo la palabra con meridiana claridad, ¿sí? ¿Y cómo estamos nosotros dentro de Cristo? Cristo dentro de nosotros, bueno, parece entenderse fácilmente, ¿no? Invitamos a Jesús, lo recibimos en nuestra vida, el Señor entra a nuestro corazón, nos llena con su presencia, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo entra usted en Cristo? ¿Cómo hacemos nosotros para entrar en Cristo y para estar en Él? ¿Sí? Bien, la palabra del Señor dice con claridad también que nosotros, la iglesia de Cristo, somos su, ¿qué cosa? Su cuerpo. ¿Sí? Somos su cuerpo. Y cada uno de nosotros, miembros, los unos de los otros, somos miembros, los unos y los otros somos miembros de este cuerpo. Por lo tanto, para poder estar dentro de Cristo, yo tengo que estar dentro de su cuerpo. Y si su cuerpo es la iglesia, ¿dónde debo estar yo entonces? Dentro de la iglesia. Un cristiano que pretenda, una persona que pretenda ser un cristiano verdadero, que lleve frutos delante del Señor como Dios establece en esta palabra, no lo puede hacer si no es parte de la iglesia de Jesucristo. Y ser parte de la iglesia de Jesucristo no es el número de miembros que usted tiene de una denominación cristiana. No es el código que tiene su credencial de pertenencia de un templo local. No es ser parte de un templo, miembro de una congregación en una ciudad. No está hablando de eso. Eso es un trámite terrenal. Eso es una cuestión totalmente humana, ¿sí? Cuando la palabra dice que nosotros debemos ser parte, o sea, que nosotros debemos estar en el cuerpo de Cristo, de lo que está hablando es de que participemos de la misma naturaleza de ese cuerpo. Participar de la naturaleza de ese cuerpo significa ser partícipe de la naturaleza de Cristo, es decir, de la naturaleza del Espíritu Santo. También recordarán ustedes que hace tiempo atrás estudiamos y vimos en Hebreos, ¿sí? Cuando dice de aquellas personas, Hebreos capítulo 6, que habiendo gustado la salvación y habiendo participado del Espíritu Santo, se lo perdieron. ¿Sí? Dios no se lo quitó, ellos se lo perdieron. Ahora, cuando nosotros gustamos de salvación y venimos a Cristo, porque no hay otra forma de gustar salvación, no hay otra forma de poder ser salvo que en Cristo Jesús, cuando nosotros gustamos la salvación de nuestra alma, a través de la persona de Jesucristo somos partícipes de la naturaleza del Espíritu Santo y por lo tanto al ser partícipes del Espíritu Santo nos hace partícipes de su cuerpo que es la iglesia. Por eso, si usted lee en los libros de teología, usted va a encontrar que cuando los teólogos se refieren al cuerpo de Cristo, no se refieren a la iglesia bautista, a la iglesia nazareno, a la iglesia Asamblea de Dios, a la iglesia pentecostal, a la iglesia, etcétera, etcétera. No, ellos se refieren al cuerpo místico de Cristo universal.
¿sí? El cuerpo místico de Cristo universal lo componen y lo componemos todos aquellos que estamos en cualquier parte de la tierra, que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, que hemos creído en Él como Señor, no solo como Salvador, sino como Señor de nuestras vidas. Como dice Romanos, capítulo 10, verso 9, allí dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, no dice el Salvador, dice el Señor, ¿sí? Entonces, en consecuencia, serás salvo. Es decir, Él se convierte en mi Salvador cuando yo lo declaro, lo confieso y lo hago mi Señor. No mi Salvador, sino mi Señor, mi amo, mi dueño, ¿sí? Entonces yo paso a ser parte de la naturaleza de su cuerpo, partícipe del mismo Espíritu que opera en Cristo, que no es otro que el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que cada uno de ustedes, de los que están aquí escuchando, que han dado este paso de fe, han puesto su vida en las manos del Señor, han confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿sí? Han rendido su vida al Señor, cada uno de ustedes han pasado a ser parte de este cuerpo místico universal de Jesucristo en toda la tierra. Somos parte de Cristo, estamos en Cristo. Entonces, esto nos habilita y nos califica, ¿sí?, para poder llevar frutos en nuestra vida, porque ahora estando en Cristo y Cristo en nosotros, es posible llevar frutos, dice Juan 15, versículo 4. De otra manera, es imposible, dice, que el pámpano pueda llevar fruto. Ahora, notemos esto, por favor. El pámpano no puede dar fruto sin la vid. La vid, dijo Jesús, soy yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y mi Padre es el labrador, ¿sí? El pámpano, esta ramita que se desprende del tronco central de la vid, esa ramita que es la que lleva el racimo, que da el racimo de uvas después, esa ramita separada de la vid, si la cortamos de la vid, del tronco, por sí solo se muere, se seca y es echado al fuego, dice la palabra aquí, ¿sí? Ahora, aquí hay algo importante. La vid, cuando se le corta el pámpano, 2 pámpanos, 3 pámpanos, 10 pámpanos, 100 pámpanos a la vid jamás muere. Y la vid puede dar nuevos pámpanos que lleven fruto otra vez. ¿Se da cuenta? Entonces, ante semejante realidad y ante esta confrontación que el Señor nos hace con esta parábola en relación con nuestras vidas y la relación que tenemos con el Señor, ante esta tremenda realidad, el Señor nos dice, toma conciencia de esto. Separado de mí, nada podéis hacer. Tomen conciencia de esto, dice el Señor. Ahora yo, sin ustedes, sigo siendo Cristo. El Señor sin nosotros no pierde nada. Pero nosotros sin el Señor lo perdemos todo. ¿Se da cuenta de esta tremenda realidad que nos ha... El Señor, ¿qué sabiduría de lo alto, por favor? Es tan tremenda la sabiduría de Dios que en un pequeño versículo nos diga tantas cosas, en tan poquitas palabras el Señor resume y sintetiza unas verdades teológicas impresionantes que se podrían escribir libros y libros y libros sobre esto, porque es maravilloso lo que dice solo en este versículo 4. Solo en este versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esta realidad es de mucho peso para aquel que se ha tomado en serio la vida cristiana y quiere llevar fruto delante del Señor. Ahora, no solamente querer llevar fruto es la intención de esta palabra, sino que el Señor dice 2 veces algo en este pasaje. Desde el versículo 1 al 16, Jesús 2 veces dice algo muy importante para nosotros y para este tiempo de vida que nos toca aquí en la tierra. Jesús dijo, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Sí? Es decir, esta parte también nos tiene que interesar. Yo necesito pedirle a Dios cosas para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para la iglesia, para nuestros hermanos, para
Hay muchísimas cosas que se escapan a mis recursos, a mi habilidad personal, que se escapan a mi capacidad, ¿sí? Y necesito que Dios intervenga, que haga un milagro, que Dios se meta en situaciones de mi vida y transforme esas situaciones en situaciones favorables, esas situaciones de pronto de carencia, de pronto de contrariedad contra mi vida, desavenencias, problemas, dificultades. Dios dice que si yo le pido, Él me lo dará. Pero para que yo le pida y Él me lo dé, primero la condición, dice el versículo 16, es que yo debo llevar fruto. Es decir, si yo no tengo una relación personal con el Señor Jesucristo, si Cristo no está en mí y yo en Él, si en esa relación no hay estabilidad, no hay constancia, no hay perseverancia, permanencia en esa relación, difícilmente llevaré fruto. Y si difícilmente llevaré fruto, difícilmente mis oraciones podrán tener respuesta también. ¿Se das cuenta? Entonces es necesario comprender estos principios del reino de Dios, estos misterios. Jesús le llamó los misterios del reino a estos pasajes, ¿sí? Los misterios del reino, aprender los misterios de Dios, los misterios del reino, es decir, cómo Dios funciona, cómo Dios quiere que nosotros funcionemos también en esta relación con Él para que nuestro gozo sea cumplido, dice el Señor Jesús. ¿Leyeron ese pasaje, no? Dice, yo quiero que mi gozo esté en ustedes, dice el Señor, y que vuestro gozo sea cumplido. Por eso quiero que ustedes pidan y quiero que reciban. Ese era el gozo del Señor. El Señor tenía un gozo permanente en su relación con su Padre. ¿Cuál era ese gozo? Que Él por las noches se apartaba a orar y al día siguiente lo que Él pedía en lo secreto se cumplía en público. La gloria de Dios se manifestaba a través de Jesucristo en las ciudades, el poder de Dios visitaba las ciudades, la gloria del Señor sanaba a los enfermos, la presencia del Espíritu Santo en Él echaba fuera a los demonios, destruía las obras de las tinieblas, cosas maravillosas acontecían. ¿Por qué? Porque Él se lo pedía al Padre y el Padre lo hacía. Sencillamente. El Padre no se negaba, el Padre lo hacía, el Padre no se niega a ese tipo de pedidos, el Padre quiere mostrar su gloria, el Padre quiere tener hijos que estén llevando frutos para Él y que puedan pedir con toda libertad y recibir sin ningún cuestionamiento en su mente. Mire, cuando nosotros estamos en una sana comunión con Dios y una perseverante comunión con Dios, no hay problemas para pedir, no hay problemas aquí. No hay problemas en nuestra conciencia. En cambio, cuando usted va a pedirle algo a Dios y su conciencia comienza a decirle, tú vienes a pedirle al Señor, ¿estás segura que estás en condiciones? No siempre es el diablo, cuidado. El enemigo, recordemos, es el fiscal, es el acusador, es el que no quiere que nosotros recibamos. Pero también tenemos que usar el discernimiento. Hay momentos en que no es el diablo. Hay momentos en que es nuestra conciencia que nos está diciendo, y el Espíritu Santo nos habla a través de ella y nos dice, ¿tú crees que estás en condiciones de pedir algo? Si no estás llevando el fruto que Dios espera de ti, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando vamos a orar? Lo primero que el Espíritu Santo nos lleva a hacer cuando vamos a orar y nos sentimos en falta, ¿qué es? Pedir perdón. Arrepentirnos, pedir perdón, y en ese momento sentimos la paz del Padre, que sobrepasa todo entendimiento, que nos levanta de esa situación de autoculpa, ¿sí? Que nos sentimos como que nosotros mismos nos culpamos, no hay nadie, estamos solos en una habitación y nosotros mismos nos autoculpamos. No, es el Espíritu Santo que está haciendo la obra de convicción de pecado, de justicia y de juicio en nuestra vida. No siempre, repito, no siempre es el enemigo que va a venir a acusarte, ¿sí? Hay momentos en que es la obra del Espíritu Santo que me está diciendo tienes que arrepentirte. El Espíritu, ¿cómo me doy cuenta cuando es el enemigo y cuando es el Espíritu Santo? Porque el enemigo lo que hace es humillarte. El enemigo lo que hace es basurearte. El enemigo lo que hace es, de alguna manera, hacerte sentir indigno, que te sientas indigno y que ni te atrevas a pedir ni siquiera perdón por lo que estás haciendo, ¿sí? Te hace sentir indigno hasta de pedir perdón. Esa es la voz del maligno. Pero la voz del Espíritu Santo te está ofreciendo los brazos abiertos, el Señor se ofrece con brazos abiertos a cobijarte, los brazos del Padre, como el Hijo, como recibiendo al Hijo pródigo, con los brazos abiertos, con gozo, pone otra vez el vestido nuevo, el anillo en tu mano,
¿sí? Otra vez te limpia, y Dios hace fiesta, y tú sientes esa fiesta en tu espíritu. Tú puedes percibir esa fiesta en el cielo cuando tú entras en comunión con el Señor nuevamente. Amén. Ahora, pasemos al siguiente punto del pasaje entonces. ¿Cuánto fruto debo llevar? ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es el fruto que yo debo llevar delante del Señor? Vamos a leer, por favor, en Juan 15, verso 2 y verso 5. Y allí vamos a ver los niveles de fruto que se espera de nosotros. Verso 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Veamos nuevamente el pasaje. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ahora, presta atención. Dice, y todo aquel que lleva fruto, marque con negrita, lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. ¿Cuántos niveles ven allí de fruto? 2 niveles. Es el pámpano que lleva fruto y el pámpano que una vez limpio lleva más fruto. 2 niveles de fruto. Vamos ahora al verso 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué cosa? Mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿cuántos niveles de fruto vemos? Número 1, lleva fruto. Número 2, lleva más fruto. Y número 3, lleva mucho fruto. ¿Sí? ¿Lo puede ver clarito en estos 2 versículos? Verso 2 y verso 5. Lleva fruto, el Padre lo limpia. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. El que permanece en ese estado, llevando más fruto, dice el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí, yo en él, es decir, el que permanece estable, llevando más fruto, este llegará un momento en que llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces vemos aquí claramente tres niveles de fruto. Fruto, más fruto y mucho fruto. 3 niveles de fruto. ¿Qué nos trae a memoria esto? Pues el pasaje que habíamos leído acerca de la parábola del sembrador, que la buena tierra da fruto a 30, a 60 y a 100 por 1. 3 niveles de fructificación, ¿sí? 3 niveles de fruto que Dios espera que nosotros demos en nuestra vida. Y fíjese que el fruto lo da usted. Somos nosotros los que damos ese fruto, ¿sí? Porque a veces cuando hablamos de este tema del fruto, el fruto, se repite esta palabra mucho, fruto, lo que trae a memoria la palabra fruto muchas veces es el pasaje de Gálatas capítulo 5, ¿sí? Cuando habla del fruto del Espíritu. ¿Recuerdan? Verso 22, 23, así cuando habla del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, ¿sí? Cuando habla de esto, eso habla del fruto del Espíritu, no habla del fruto nuestro, sino que habla del fruto del Espíritu. Aquí estamos hablando de un fruto que debo dar yo. Soy yo el que debo dar fruto, ¿sí? Soy yo el que debo llegar a esos 3 niveles. Soy yo el que debo cumplir con esto para que realmente mi vida, pueda yo decir que mi vida está creciendo en Cristo y estoy llevando el fruto que en el propósito de Dios estableció para mi vida. Entonces, cuando yo logre esto, voy a pedir lo que yo quiera y será hecho. Eso es tremendo. Pedir lo que yo quiera y será hecho. ¿Cuántos quieren llegar a esos 3 niveles de fruto? ¿Lo quiere? Amén.
Gloria a Dios. Vamos a llegar a esos 3 niveles de fruto, pero para llegar a esos 3 niveles de fruto tenemos que entender de qué se trata. Por eso ahora vamos a entrar en detalle de cuáles son estos 3 niveles de fruto. El primer fruto que debemos llevar delante del Señor lo vamos a encontrar en el libro de Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, búsquelo por favor allí en su Biblia. Versículo 8. Aquellos que no tienen Biblia, por favor, tomen nota, así luego con tiempo lo vuelven a leer allí en sus casas. Mateo capítulo 3, verso 8, dice, Juan, llamado el Bautista, dice de esta manera, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el fruto número 1, el que prepara el camino para el Señor, como precisamente era la función de Juan el Bautista. Su función y su misión, su ministerio fue preparar el camino al Señor, y lo primero que se debe hacer para que el Señor venga a manifestación con su plenitud en nuestras vidas es, número 1, arrepentimiento. Es decir, el primer fruto que Dios espera que yo dé, soy yo el que debo arrepentirme. ¿Sí? Soy yo el que debo arrepentirme. Recuerden, arrepentimiento del griego metanoia, que significa cambio de mente, cambio de opinión respecto del pecado y de Dios. Amén. Es decir, lo primero que yo debo reconocer es que he vivido equivocado en esta vida, haciendo lo que no debía delante de los ojos de Dios, y por lo tanto debo decidir cambiar. Decido cambiar. Arrepentimiento no es llorisqueo. Arrepentimiento no es que usted, viene ahí con las lágrimas de cocodrilo. No, eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Eso es remordimiento. Búsquelo en el diccionario y se va a dar cuenta. Remordimiento tiene que ver con un sentimiento de pesar, dice el diccionario, un sentimiento de pesar por haber hecho algo malo. ¿Sí? Pero es simplemente un sentimiento de pesar. Es decir, te pesa que hiciste algo malo, pero no cambias la actitud. Por eso hay mucha gente que siente remordimiento por cómo vive la vida, pero no tiene un cambio en su vida. ¿Y por qué no tiene cambios en su vida? Porque no hay arrepentimiento. Lo que se necesita no es un remordimiento, sino un verdadero arrepentimiento. Es decir, debo cambiar mi manera de pensar, mi opinión respecto de Dios, ¿sí? Y respecto del pecado. Lo que es malo, punto. No puedo yo estar queriendo, como dije al principio, quedar bien con Dios y con el diablo. Yo les mentiría a ustedes si les digo, si estoy aquí para decirles, ustedes son agradables ante los ojos de Dios, vivan como se les antoje. No, eso es mentira. Eso es gran mentira. Por eso Jesús también, cuando comenzó su ministerio, la primer palabra que dijo, cuando Jesús comienza el ministerio público, ustedes pueden encontrar en los evangelios, en las primeras hojitas, cuando habla de que Jesús comienza a predicar públicamente, la primer palabra que dijo, ¿cuál fue? Arrepentíos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Sí? Sin arrepentimiento no hay nuevo nacimiento. ¿Recuerdan que veíamos el miércoles pasado que la semilla que cayó en buena tierra brota, crece y lleva fruto? Brota, crece y lleva fruto. Pero para que la semilla brote, crezca y lleve fruto, primero la semilla tiene que caer ¿a dónde? A la tierra. Y lo segundo que se produce al caer a la tierra es muerte. Muerte. Debe morir. Si la semilla no cae a tierra, dice la palabra de Dios, y muere, no puede llevar fruto. Imposible que lleve fruto. Debemos caer a tierra y morir. Y debemos sepultar esa vieja vida. Por eso el bautismo, como predicaba, como enseñaba hoy al principio, ¿sí? En el momento de la presentación de los niños,
Por eso el bautismo simboliza eso, que mi vida antigua queda sepultada antes de Cristo, todo lo que viví sin Cristo en mi vida queda sepultado, ¿sí? Como lo mismo que un muerto que queda sepultado bajo tierra, de la misma manera muere el viejo hombre, la vieja historia, mi vida pasada muere absolutamente y queda sepultada y nace, brota y crece una nueva criatura, una nueva creación. Una nueva dimensión de vida que ya no vive encapsulada en una semilla, sino que ahora se abrió, creció, se desarrolló y llevó fruto. Es decir, para que haya fruto, tiene que haber crecimiento. Para que haya crecimiento, tiene que haber permanencia. Permanencia. Una planta, si no tiene permanencia en su estado, en un buen estado de calidad de tierra, de calidad de alimento, de nutrientes en la tierra, de calidad de hidratación, si no permanece todas esas condiciones climáticas y de tierra en una planta, la planta se seca, no puede crecer, ¿sí? Por lo tanto, llevará fruto quien crezca. ¿Quién crece? Quien permanece en Cristo. Amén. ¿Y quién crece? El que brotó a esa nueva vida. ¿Y quién brota a esa nueva vida? El que primero murió a la antigua vida, ¿sí? Y dejó sepultado al viejo hombre, ¿sí? Y de esta manera, a través del arrepentimiento se produce este proceso y este paso de una vida vieja a una vida nueva. El arrepentimiento es el primer paso que yo debo dar. Debo cambiar mi mente, mi manera de pensar respecto de Dios y del pecado. Eso, en griego, como les decía, en el texto bíblico, en las copias más antiguas, se utiliza la palabra metanoia, cambio de mente. Lejos está eso de pensar en llorisqueo, como les dije, en que, ay, estoy arrepentido y que me siento mal. No. Si usted busca la palabra arrepentimiento también en su diccionario, va a encontrar que tiene un parecido con la palabra remordimiento, porque en ambos casos se siente pesar. Por supuesto, la persona que se arrepiente de haber hecho algo malo o de no haber hecho algo bueno, ¿sí? Siente pesar. Pero el arrepentimiento no tiene que ver con un pesar por haber hecho algo malo, sino con un pesar por no haber hecho lo que se debe también. Eso dice el diccionario. Y es precisamente lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso también es pecado. ¿Me entiende? Es decir, pecado no es que yo mato a alguien, pecado no es que yo adultero, que yo robo, que yo miento, no es solamente hacer algo malo. Pecado también es no hacer lo bueno que yo tengo que hacer. Así que el arrepentimiento incluye aún las cosas que yo no he hecho bien en mi vida, las que debería haber hecho y sabiendo que las debía hacer, no las hice. Amén. Pecado también tiene que ver con errar al blanco, ¿sí? Etimológicamente, el significado de la palabra pecado es eso, errar al blanco. Por lo tanto, hay momentos en que el pecado no es un hecho adrede, no es un hecho logrado a propósito, no es una planificación, sino que usted erró. Hay momentos en la vida en que erramos. Hay momentos en la vida en que erramos al blanco, no damos en el objetivo que debíamos. No hicimos las cosas como deberíamos, pero no fue adrede, no fue a propósito, no planificamos pecar, sino que pecamos porque el pecado habita en nuestro cuerpo, ¿sí? Y nuestra carne débil muchas veces nos lleva cautivos al pecado. Así que el Señor contempla todas estas situaciones. El Señor contempla todos estos casos y ante todos los casos, ante el hecho malo planificado, el pecado planificado, ante el yerro, cuando yo erré al blanco y cometí un error y cometí un pecado en la vida, o también ante el hecho de no haber hecho lo que debía hacer, ¿sí? Sabiendo que era bueno hacerlo y no lo hice, ante todas esas circunstancias, el Señor promete que Él me limpiará de las consecuencias del pecado si yo me arrepiento. Es decir, si yo no reconozco que soy pecador, si yo no reconozco que he pecado, difícilmente puede haber un cambio en mi vida. Es tal cual como se le dice a una persona que sufre el flagelo del alcohol, por ejemplo, a una persona que está atada por vicios, una persona que está atada por las drogas. Si la persona no reconoce que está enfermo, si no reconoce que está atado por esto, si no reconoce realmente su situación, no puede salir nunca de esa situación. ¿Sí? Necesitamos reconocer nuestro estado de pecado, necesitamos reconocer nuestro estado de perdición en ese estado
para poder salir de allí. Y se sale por medio del arrepentimiento. El primer nivel de fruto que Dios espera que nosotros demos delante de Él. Primer nivel de fruto, haced frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, ¿qué dice el texto? Vosotros, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Y fíjese lo que dice, todo pámpano que en mí, o sea, alguien que estaba en Cristo, que no llevó fruto, será cortado. ¿Se da cuenta? No vamos a entrar hoy en ese tema, que ya hemos hablado bastante sobre el tema de cómo hay personas que habiendo estado en Cristo, habiendo gustado salvación, habiendo participado del Espíritu Santo, fueron cortados. ¿Pero por qué? Porque ellos decidieron no dar fruto. Ellos se la perdieron porque ellos no se arrepintieron. No se arrepintieron, no dieron los frutos que debían dar aún estando en Cristo. Por eso es que hay gente que está dentro de las iglesias y está perdida. Está dentro de las congregaciones y están perdidos. Es muy triste, es una realidad triste, es la realidad del religioso, del que cree, el que cree que por estar yendo a un culto, por estar yendo a una iglesia, por estar yendo a una reunión evangélica o cristiana o lo que sea, va a ser salvo. No, eso no te hace salvo. Lo que nos hace salvo, lo que nos lleva a Cristo y lo que nos hace permanecer en Cristo en estado de salvación es que primero yo me arrepienta de mis malas obras y me aparte del pecado. ¿Recuerdan? Cuando lo veíamos en Proverbios 28:13, si mal no recuerdo, cuando dice, aquel que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Así que no solamente es que, oh Señor, sí, tenés razón, Señor, soy un pecador y lo reconozco. Ok, lo reconoces y te arrepentís, ¿vas a dejar de hacerlo? Eso es otro tema. Sí, claro que es otro tema. O sea, no es solo verbalizar el pecado, no es solo confesarlo. La confesión auricular no es la que te salva solamente, sino el hecho de que yo me santifico, me aparto para Dios a partir del momento que me arrepiento. Amén. ¿Me están entendiendo hasta allí? ¿Me dicen un amén con el dedito para arriba? Gloria a Dios. Muy bien. Gracias a Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué decía Jesús? Cuando ustedes lleven fruto, mi Padre los limpiará, dijo. El Padre limpiará ese pámpano para que lleve más fruto. Entonces, quiere decir que cuando una persona se arrepiente de sus pecados, Dios automáticamente reacciona frente a ese arrepentimiento y limpia al pecador de su pecado. Veámoslo, por favor, con mayor claridad en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se da cuenta cómo lo dice paso a paso? Si confesamos nuestros pecados, es decir, confieso mi arrepentimiento y reconozco que he pecado delante de Dios, Dios es fiel. Dios es fiel en esto, dice. ¿En qué es fiel Dios? En que Él te va a perdonar y te va a limpiar de toda maldad. Dios es fiel y justo, y por eso Él te perdona y te limpia de toda maldad. Es decir, no hay limpieza de nuestros pecados si primero no hay arrepentimiento y confesión. El primer fruto da por consecuencia, el primer fruto, el arrepentimiento, hace que Dios reaccione. Frente a ese primer fruto, Dios el Padre reacciona, el labrador reacciona frente al pámpano que llevó ese primer fruto, el primer nivel de fruto, arrepentimiento. ¿Qué hace el Padre? Reacciona, viene y me limpia. Me limpia, ¿para qué? Para que yo lleve más fruto. Me libra del pecado para que yo pueda llevar más fruto, es decir, salte a un escalón superior en mi calidad de vida espiritual y yo pueda comenzar a llevar otro nivel de fruto mayor que el primero. Amén. Vemos ahora entonces el segundo nivel. Ya entendimos, primer nivel,
Arrepentimiento. ¿De qué nos limpió el Padre luego del primer nivel de fruto? Nos limpió de toda maldad. Es decir, nos hizo libres del pecado. Entonces, no habrá segundo nivel de fruto si primero no somos libres del pecado. Esto es un razonamiento lógico que nos lleva este pasaje, un razonamiento lógico al que llegamos, ¿sí? No puedo yo pasar al segundo nivel de fruto si primero no soy libre del pecado. Si primero Dios no me limpia y me libera del pecado, no puedo pasar al segundo nivel. Allí me quedo patinando en ese primer nivel, ¿sí? Entre que me estoy arrepintiendo y no me arrepiento, ¿sí? Hay mucha gente viviendo así el cristianismo, medios arrepentidos. Muchos cristianos, entre comillas, con más remordimiento que arrepentimiento en sus vidas. ¿Se da cuenta? Y nunca salen de esa situación. Gente que se siente mal por las cosas malas que hace, pero nunca cambia sus actitudes frente a la vida, nunca cambia sus acciones. Y muchos dicen, bueno, pero Dios es bueno y Dios me aguanta como soy. Sí, Dios es bueno, pero es justo también. Dios es justo. Fíjense que el pasaje dice que Dios es justo y fiel, pero dice que es justo. Es decir, si Él establece una ley, que esa ley, ese principio eterno dice que si no hay arrepentimiento, no hay limpieza de pecado, pues por más que nosotros nos creamos la última Coca-Cola del desierto, Dios no va a hacer favoritismo con nosotros. Dios no tiene hijos de primera y hijos de segunda, ¿sí? Dios no tiene hijos y entenados. Dios no tiene hijos y ahijados. Dios no tiene hijos de sangre e hijos de corazón. No, no es así. O sea, Dios tiene hijos, punto. Dios tiene hijos. Todos nosotros valemos lo mismo delante del Señor. Eso de que algunos dicen a veces, ay, pastor, ¿por qué no ora usted al Señor por mi vida? Porque usted está más cerca de Dios. No, tú estás tan cerca de Dios como estoy yo. ¿Me entienden? Esas son fantasías religiosas que la gente se mete en la cabeza, no sé de dónde las sacan, pero son todas, no sé, cosas que inventan dentro de las religiones, no sé de dónde sacan esas cosas, pero esas cosas no están escritas en la palabra de Dios. Tú tienes el cielo a la misma distancia que lo tengo yo. El cielo está a 45 centímetros, se los dije la vez pasada, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se lo dije o no? A 45 centímetros está el cielo. A esa distancia está. Es la distancia que hay de tu rodilla al piso. 45 centímetros, más o menos. Algunos 40, algunos 30. Mi hijo tiene como 60 centímetros, más o menos, de la rodilla al piso. Mide como 2 metros, mi hijo. Muy bien. ¿Me entiende más o menos el ejemplo? Es decir, cuando usted y yo nos arrodillamos delante del Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, el Padre reacciona igual con cualquier pecador que se arrepiente por cualquier pecado que haya cometido. Inclusive eso. Se nos han enseñado que hay pecados veniales y pecados no sé qué, no sé cómo serán los otros. Unos son veniales y los otros no me acuerdo los otros. ¿Sí? Es decir, mentiritas blancas y mentiritas negras. No, viejo, si tú mientes eres un mentiroso y los mentirosos se van de cabeza al infierno. Esa es la realidad bíblica. No nos dejemos engañar con pensamientos religiosos que no tienen Biblia, que no tienen fundamento bíblico. El que miente es un mentiroso y el que se acostumbra a mentir, el que hace de la mentira un sistema de vida, un estilo de vida, pues lo lamento, usted cae de la gracia, se transforma en un mentiroso y la palabra de Dios dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¡Ah! ¡Ay, pastor, qué dura la palabra! Esa es la realidad espiritual, amados. Esa es la realidad espiritual, ¿sí? Si no somos confrontados con la verdad, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Cómo voy a dejar de ser mentiroso si yo te hago el cuentito y te digo, ay, no, es que hay mentiritas que son blancas, otras que son negras, otras que son grises, algunas medias rosadas, otras medias celestes, no sé. Son cosas de hombres, son cosas que no tienen fundamento bíblico, ¿me entiendes? La mentira es mentira. El pecado es pecado, y no hay pecado grande ni chico, todo es pecado delante de Dios, por eso dice la palabra que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y todos nos tenemos que arrepentir para acercarnos a Él. Primer fruto, si usted quiere realmente crecer espiritualmente, primer fruto,
el estilo de vida tiene que ser un estilo de vida de arrepentimiento permanente. El arrepentimiento no es algo que ocurrió en el pasado, en su vida, no es algo que quedó en la historia de su vida el día que conoció a Cristo. No, el arrepentimiento, es decir, el cambio de mente debe ser permanente. A eso se refería Pablo en Romanos 12:2, cuando dice que debemos renovar el espíritu de nuestra mente, para poder reconocer así la buena, agradable voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Me siguen amando? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos al segundo nivel entonces. Dijimos que para ir al segundo nivel yo debo en el primer nivel haber sido libre del pecado. ¿Sí? Vamos a Romanos capítulo 6, verso 22. Romanos, capítulo 6, verso 22. Y vamos a ver allí algo muy revelador con respecto a los frutos, al segundo nivel de fruto. Romanos 6, 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Se da cuenta cómo este pasaje y cómo la Biblia es intertextual? Es decir, la palabra de Dios se interpreta a sí misma, la palabra del Señor a sí misma se revela intertextualmente, es decir, lo que dice en un lugar me da luz para entender lo que dice en otro lugar y así sucesivamente. Si no entendíamos primero que antes de ser libre del pecado debo arrepentirme, y si no me arrepiento no hay libertad del pecado, no podré entender este otro pasaje que dice que la santificación es un fruto mío. Dice, tenéis por vuestro fruto. ¿Dice su Biblia eso que dice la mía? Tenéis por vuestro fruto la santificación. Es un fruto tuyo. Es un fruto que Dios espera que tú des en tu vida cristiana, en tu vida espiritual. Muchas veces se cree que la santificación es una obra fortuita de Dios y que ocurrió. Bueno, cuando Dios quiera me hará libre de esto. Ay, cuando Dios quiera dejaré de pecar. No, Dios ya quiere que dejes de pecar. Y Dios ya te proveyó todas las salidas, todas las herramientas y los recursos necesarios para que dejes de pecar. Y de hecho el primero es que te arrepientas, ¿sí? Y cuando te arrepientes, Dios te limpia de ese pecado y de las consecuencias de este pecado. ¿Y qué dice el texto aquí? Dios te libra del pecado. Dice, más ahora que habéis sido, tiempo pasado, habéis sido libertados del pecado. Ya fuiste libertado, tiempo pasado. Cuando viniste a Cristo, ya fuiste libertado del pecado. Pero ahora viene la segunda fase. Hechos siervos de Dios, dice el pasaje. Cuando dice hechos siervos de Dios, eso ya no está conjugado en tiempo pasado, sino en tiempo presente. Es decir, ¿cuándo somos hechos siervos de Dios? Hoy. Hoy es el día en que yo debo ser un siervo de Dios. ¿Sí? En el pasado ya fui libre del pecado, pero ahora soy hecho siervo de Dios en el presente. Y cuando en el presente yo me hago siervo de Dios, ¿qué significa que me hago siervo de Dios? Que le obedezco. ¿Qué fue lo que Jesús dijo en Juan 15? Cuando él dijo, cuando ustedes obedezcan mis mandamientos, entonces seréis mis discípulos, entonces llevarán fruto. Es decir, cuando yo le obedezco, me hago su siervo. ¿Y qué pasa cuando me hago su siervo? ¿Qué dice el texto? Tendréis por vuestro fruto, tu fruto, delante de Dios. ¿Cuál será ese fruto? La santificación. Y como fin, la vida eterna. Entonces, ¿quiénes tienen la vida eterna? ¿Quiénes son los que ingresarán a la vida eterna? Los que en el presente tienen como fruto en su vida la santificación y en el pasado fueron libres del pecado por medio del sacrificio y la sangre de Jesucristo que quita todo pecado. La sangre del Cordero de Dios que quita todo pecado fue la que obró en nosotros en el pasado para librarnos
del poder del pecado. En el presente, ahora yo, habiendo tenido una mente renovada por la palabra de Dios, comienzo a hacer la voluntad de Dios. Esto es progresivo, no se olviden. Todo esto es proceso. Usted no va a ser de un día para otro una persona que lleve mucho fruto, no. Esto es un proceso, esto es crecimiento. Por eso es que es permanencia. Por eso es que es constancia. ¿Sí? Yo debo estar en forma constante y permanente buscando hacer la voluntad de Dios. Entender primero la voluntad de Dios a través de su palabra, y una vez que la recibo la palabra, la entiendo, la guardo a esa palabra. Y la guardo con perseverancia, como decía el pasaje de Lucas, hablando de la buena tierra. La guardo con perseverancia. Permanezco en esa actitud de obediencia, ¿sí? Un día obedezco al 30%, un día obedezco al 40%, un día, obedecí al 10% hoy, me caí. Sí, pero me vuelvo a levantar y vuelvo a servir al Señor y vuelvo a la obediencia, y ya mañana daré fruto al 60% y ya lo estoy logrando. Estoy creciendo, ¿me entiende? Es un proceso como la planta. La plantita, usted un día la ve tierna, brota verde, unos colores maravillosos, una cosa así que parece que revienta la vida, y un día la agarra un poco el sol, ¿y qué pasa con la plantita? Esa plantita tierna que estaba creciendo hermosa, la agarró el sol un par de horas y quedó toda apachurrada. ¿Sí? Ahí está, toda reseca. ¿Qué hace falta? Hace falta echarle agüita para que resucite y reviva. ¿Qué es el agua? Espiritualmente hablando, la palabra de Dios. La palabra de Dios es agua. Es el agua que vivifica nuestra vida, es el agua que nos vuelve a la vida, es el agua que nos calma la sed, es el agua que nos vuelve a revitalizar, es el agua, ¿sí?, que nos vuelve a preparar y a poner en condiciones para llegar a dar fruto. Entonces, hay días y días. Como dice Pablo en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, cuando dice que nos tenemos que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿para qué? Para poder estar firmes. ¿Cuándo? En el día malo. Es decir, hay días malos en la vida de un cristiano. Ser cristiano no es una vida color de rosa. Hay días de aflicción, hay días de dolor, hay días de prueba, hay días de tentación, hay días de desierto, hay días de tempestad, ¿sí? Son todas situaciones que Dios permite en nuestra vida cristiana para que nosotros vayamos creciendo, madurando, hasta que lleguemos a un nivel de fructificación de mucho fruto, de abundante fruto. Ok, avancemos por favor. Entonces, la santificación es un fruto que usted tiene que dar. Usted es el que se tiene que santificar. ¿No le quedó claro? Vamos a leer otros pasajes. Primera de Pedro 1:15, Apocalipsis 22:11. Allí dice, el apóstol Pedro dice en el capítulo 1, verso 15, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es un verbo imperativo, es una orden, sed santos. Tú tienes que ser santo, eso está diciendo el pasaje. Tú debes ser santo. ¿Pero cómo? Entonces yo me tengo que santificar. Veamos Apocalipsis 22:11. ¿Qué dice allí? El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces, ¿nos queda claro? ¿Quién es el que se tiene que santificar? Nosotros. Yo me tengo que santificar. Usted se tiene que santificar. Bien, algunos se está preguntando, pero pastor, ¿qué quiere decir santificarse? La palabra santificarse viene de la palabra santidad, es de la familia de la palabra santidad, ¿sí? ¿Qué significa la santidad? Sencillamente, en una sola palabra, se lo voy a resumir. Santo significa apartado.
Entonces, cuando usted se santifica, ¿qué es lo que hace? Se está apartando. ¿De qué se está apartando? Del mundo, del pecado, de la carne, de sus deseos, de los apetitos desordenados de la carne, de las pasiones desordenadas. Se aparta de eso. Usted toma la decisión de apartarse de eso, ¿sí? Y entrar en comunión con la vid verdadera que es Cristo Jesús. Eso es santificarse. Eso es lo que Proverbios 28:13 dice. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Eso es lo que dice Tito capítulo 2, verso 11, cuando dice, la gracia del Señor se ha manifestado a todos los hombres, enseñándoles que, renunciando al pecado, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Renunciando. ¿Qué es renunciar? ¿Recuerdan? Cuando vimos autoliberación en el seminario de liberación, ¿qué significa renunciar? Renunciar es una dejación voluntaria de algo. Es decir, yo dejo voluntariamente el pecado. Yo decido apartarme y dejar el pecado. Amén. Eso es una decisión personal. Ahora, hoy no lo vamos a explicar. El próximo miércoles vamos a explicar cómo se da este proceso en el cual usted decide apartarse del pecado y cuando usted lo decide, se da cuenta de algo. ¿Qué pasa? Que no puede. Que no puede apartarse del pecado por sí solo. Ahí vamos a explicar el próximo miércoles qué quiso decir el Señor cuando dijo, separados de mí, no se pueden apartar del pecado. Separados de mí nada pueden hacer. Ustedes no se pueden santificar por sí solos. Ustedes necesitan estar pegaditos a mí, siendo uno conmigo para poder tener el poder para santificarse. Amén. Si no, cualquier hombre podría hacerlo. Cualquier ser humano podría santificarse. Pero no es así. Sin Cristo es imposible santificarse. Lo que yo entonces tomo y decido es, lo que yo decido y tomo es ese camino, ese nuevo camino, el camino de la santidad. Santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice su palabra. Por eso es que Romanos 6:22 dice claramente, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, hay un proceso antes de llegar a la vida eterna. Hay todo un proceso de crecimiento y de santificación en nuestras vidas. Amén. Acá ya hizo ruido la soteriología, ¿vieron? Acá ya hizo ruido el tema de que, pero ¿cómo? ¿Yo no soy salvo si solamente creo en Cristo? Sí, la palabra dice que si tú pones tu fe en el Señor Jesucristo, serás salvo. ¿Pero qué significa poner tu fe en Él? ¿La fe sin obras? Es muerta. ¿Entiende? Entonces, si yo digo realmente que he puesto mi fe en el Señor Jesucristo, esa fe tiene que ser consecuente, mis obras tienen que ser consecuentes con esa fe. Mi vida tiene que ser consecuente a esa fe. Si no, me estoy autoengañando y creo que soy salvo y me estoy mintiendo a mí mismo. Si no hay santidad, no habrá cielo, no habrá vida eterna. Si no hay santidad, si no hay santificación, si no hay un estilo de vida de santidad, olvídese de eso. ¿Es fuerte esto que estoy diciendo? Claro que sí, es fuerte, porque rompe con paradigmas religiosos que muchas veces hemos tenido en nuestra mente, pero la palabra de Dios es clarísima respecto a eso. Muy bien, vamos ahora al tercer nivel de fruto. Este es maravilloso. Este es el que ya nos hace alcanzar, ya llegamos al punto en que podemos pedir lo que sea y será hecho. Acá se puso lindo la cosa. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan como 10 horas todavía. Ok. Bien, tercer nivel de fruto. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Preste atención, si no lo va a leer allí conmigo, preste atención a la lectura y dígame si este pasaje usted lo escuchó alguna vez en su vida. Si alguna vez usted escuchó hablar de este pasaje. Dice así, Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él
sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Ha escuchado hablar de esto? ¿Ha escuchado hablar de este texto bíblico alguna vez? Frutos de labios que confiesan su nombre, ¿sí? Muy bien. ¿Con qué lo relacionamos generalmente a este pasaje? ¿Con qué lo relacionamos? Este es el tercer nivel de fruto, ¿sí? Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, ofrezcamos, llevemos delante de Dios, ofrezcamos a Dios este fruto, por medio de Jesucristo, dice, por medio de Él, por medio de Jesucristo le ofrecemos al Padre este fruto, sacrificio de alabanza, sacrificio de alabanza, es decir, cuando dice es decir, es como que lo explica, ¿sí? Explica lo primero, explica qué es el sacrificio de alabanza. ¿Cuál es el sacrificio de alabanza? Es decir, dice el texto, frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Sí? ¿Con qué lo relacionamos generalmente este pasaje? ¿Con qué lo hemos escuchado relacionar? Generalmente se lo relaciona con la alabanza, porque esa es la palabra que está incluida en el pasaje. Se lo relaciona con ofrecerle a Dios cánticos, alabanzas y canciones que hablen de Él y de su grandeza y ese tipo de cosas. Adoración o alabanza, como le quiera llamar. ¿Sí? Muchas veces se habla de ese texto desde esa perspectiva. Ahora, se lo voy a leer en otra versión, ¿sí? En otra versión bíblica, la versión de la Biblia de Castilian. Y escuche con atención lo que dice, y luego me responde a ver si habla de alabanza o de qué habla. ¿Sí? Dice así, con la ayuda del Señor, continuemos ofreciéndole el mejor de todos los sacrificios de alabanza, que consiste en anunciar a otros la gloria del nombre de Jesús. ¡Wow! ¿Se lo repito? ¿Sí? ¿Se lo repito? Con la ayuda del Señor, continuemos ofreciéndole el mejor de todos los sacrificios de alabanza, que consiste en anunciar a otros la gloria del nombre de Jesús. Eso es fruto del labio que confiesa su nombre. Ahora le pregunto, ¿tiene algo que ver con canciones eso? ¿Tiene algo que ver con alabanza y adoración, con himnos, con cánticos? No tanto, ¿no? ¿Con qué tiene más que ver eso? Cuando yo le anuncio a otros, a otras personas, la gloria del nombre de Jesús, ¿qué estoy haciendo? Estoy predicando. Estoy evangelizando. Estoy reconciliando al mundo con Dios. Estoy llevando a cabo el ministerio de la reconciliación, escrito en 2 de Corintios capítulo 5, verso 18 y verso 19. El ministerio de la reconciliación que nos fue a nosotros encargado y encomendado. Así que el primer fruto es arrepentimiento. Segundo fruto es santificación. Tercer fruto es predicación, anunciamiento de Cristo a las naciones. ¿Sí? Ahora, ¿eso tiene lógica? Podría, fíjense, pongámoslo de esta manera, por favor. Vamos a ponerlo de esta forma. Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, viendo que el mundo se perdía, tomó la decisión de dar a su Hijo, Dios el Padre, dio a su Hijo, Juan capítulo 3, verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí?, que ha dado a su Hijo. Ha dado a su Hijo. ¿Se escucha mal el micrófono? ¿Se escucha mal? Uno me dicen que no, otros me dicen así, no entiendo. ¿Se escucha? Si se escucha mal, para abajo. ¿Se escucha bien? Para arriba. Ok, ahora se mejoró. Se mejoró, parece. ¿Sí? ¿Se mejoró?
porque se estaba cortando recién. Muy bien. Continúo. Es que estamos llegando al punto más importante acá, ¿eh? El Padre, dice, ama al mundo con tal magnitud de amor, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo, no teniendo otra cosa de mayor valor que su propia vida, la dio en la cruz del Calvario por amor a las almas perdidas. El Hijo sube al Padre, presenta en el propiciatorio celestial la sangre derramada en la cruz. Su sacrificio fue acepto. Esto no lo voy a explicar hoy. En otro momento les voy a explicar sobre lo que habla Hebreos de este tema, de cuando Jesús fue al cielo y presentó su sangre delante del Padre para la redención de nuestras vidas. Y el Padre, habiendo tomado con agrado el sacrificio de su Hijo, cumplió con la promesa de enviar al Espíritu Santo completito, enterito, porque la palabra de Dios dice que Él dio su Espíritu sin medida, completito. Lo derramó todo entero para nosotros, para que nosotros podamos vivir una vida de victoria espiritual y no una vida derrotada. Ahora, si el Padre hizo semejante sacrificio para salvar al mundo, si el Hijo dio su vida para salvar al mundo, si el Espíritu Santo vino a este mundo para justamente llevar a cabo la obra de convicción de pecado, de justicia y de juicio, y se entrega por completo a la iglesia, dándole dones y ministerios para que la iglesia pueda de esta manera llevar a cabo el ministerio de reconciliación. Si Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo todo lo han hecho por amor a este mundo, pregunto, ¿qué hacemos nosotros por amor a este mundo? ¿Se da cuenta? ¿Qué estamos haciendo nosotros por amor al mundo? ¿Vemos que el mundo se pierde? ¿Vemos que el mundo va detrás del pecado, detrás de leyes pecaminosas, corruptas, permisivas? ¿Vemos que el mundo se corrompe? ¿Vemos que el mundo se pierde en el pecado? ¿Y qué vamos a hacer? ¿No vamos a quedar callados la boca y no le vamos a anunciar la gran noticia que tenemos nosotros por encargo al mundo? Si usted no confiesa a Cristo delante del mundo, lo que está haciendo implícitamente es negarlo a Cristo delante del mundo. ¿Me está escuchando? No confesarlo delante del mundo es negarlo a Cristo. ¿Y qué dijo Jesús? Aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. ¿Se da cuenta que hay muchos que estamos viviendo un cristianismo que creemos que estamos a pleno y en realidad estamos muy en falta en muchas cosas? Muy en falta. Y si usted tiene un hijo, vamos a suponer que usted tiene 2 hijos. Uno muy obediente. Uno que se goza en agradarlo a usted. Muy obediente. ¿Me están escuchando bien o se escucha otra vez con problema el audio? ¿Otra vez se escucha mal? Ok. Vamos a cambiar la batería del micrófono. Un minutito y lo cambiamos enseguida, ¿sí? Igual se escucha. Sí, ahí vamos a poner el ambiental. Mientras me cambia la batería, voy a usar el micrófono ambiental. ¿Me están escuchando? Feíto se escucha, ¿no? Muy bien, pero así continuamos. Sí, ya me cambian la batería. ¿Se escucha mal? Sí, ya me dijeron. Se escucha mal. Muy bien. Entonces, si usted tiene 2 hijos, uno que es obediente, uno que es cuidadoso, que es aplicado, que es un niño o un muchachito que a usted lo obedece en todo, que le agrada ser obediente, que es cariñoso con usted, ¿sí? Que es amoroso con usted, que es respetuoso, que lo honra,
a usted siendo su hijo en el colegio, todos hablan bien de su hijo y eso lo honra a usted. Y tiene otro hijo, desobediente, descuidado, ¿sí? Insurrecto, rebelde, mal gestado, desamorado, que lo deshonra a usted públicamente con sus actos y sus actitudes. Y de pronto vienen esos dos hijos delante de usted y ambos piden algo, ambos piden lo mismo. ¿Cómo actuaría usted frente a esos dos hijos? ¿Le daría a ambos? Claro que no. Hay uno que se lo merece, y se merece más de lo que nos pide quizás. Pero hay otro, el otro hijo, el desobediente, no se lo merece. Y probablemente nosotros evaluemos como padres, si es que el hijo desobediente realmente necesita lo que nos está pidiendo, y como padres amorosos, es muy probable que se lo demos igual, pero se lo vamos a dar bajo ciertas circunstancias y condiciones. ¿Se da cuenta? Así es como viven muchos hijos de Dios también. Dios les da por misericordia, porque sabe Dios que lo necesitan, pero les da por misericordia y les pone condiciones y siguen siendo rebeldes muchas veces. Bien, llegará un día en que eso se cortará. No esperemos a llegar a ese día, amados. No esperemos a llegar a ese día. Seamos hijos que honremos a Dios, seamos hijos obedientes, seamos hijos que demos y llevemos fruto, arrepentimiento, santificación y confesión de Cristo frente a las naciones. Hablemosle a otros de Jesús. ¿No sabe hablar usted de Jesús? Busque videos de predicación, busque lo que sea, invite a alguien a la iglesia, haga lo que sea por salvar a esa persona, pero muévase en esa dirección. Y va a ver después cómo cuando usted va al Padre, no solo su conciencia no le va a acusar, sino que además el Padre lo va a estar esperando con una sonrisa, diciendo, ¿qué quieres, hijo? ¿Qué necesitas? Estás cumpliendo con los 3 niveles de fruto. Te has arrepentido, te has apartado de la vida mala, del pecado, de las malas decisiones, y encima hoy te has convertido en una persona que da testimonio de mí en las naciones. Así que, hijito, ¿qué quieres que haga por ti? Dice el Señor. Lo que tú quieras. Ahora, ahí entramos en esta última parte que es muy importante comprenderlo. Alguien que se ha arrepentido es alguien que se ha santificado. Y alguien que se ha santificado es alguien que ha sido transformado. ¿Sí? Alguien que se transformó ¿en qué? En el tercer nivel de fruto dice, alguien que comunica. Alguien que comunica el Evangelio, se transformó en un comunicador del Evangelio. Ha cambiado su mente, ¿sí? Ha cambiado su mente por la de Cristo. Eso es arrepentimiento. Cambió su mente por la mente de Cristo. Ha desarrollado santidad en su vida. ¿Eso qué es? Buen testimonio delante de Dios y de los hombres. Y 3, ha crecido en conocimiento del Evangelio que predica. Es decir, conoce la voluntad de Dios que está escrita en ese Evangelio. Ahora, alguien que conoce la voluntad de Dios, porque ha crecido en el conocimiento del Evangelio que predica y comunica, ¿cómo va a peticionar? ¿Cómo va a pedir delante de Dios? ¿Va a pedir cualquier cosa? ¿Va a pedir cosas carnales, terrenales, cosas pasionales, cosas almáticas, cosas...? No, va a pedir conforme a la voluntad de Dios y se va a cumplir lo que dice en Juan 15:16. Así dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Primera de Juan 5:14. Terminamos y cerramos con este texto de Primera de Juan 5:14 y 15. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si confesamos alguna cosa conforme a su voluntad, que si pedimos, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí? Esta es la confianza, es decir, esta es la fe, esta es la confianza, esta es la seguridad que tenemos, dice el apóstol Juan.
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Delo por hecho. Cuando usted pide conforme a la voluntad de Dios, delo por hecho. Por eso es que usted tiene que orar con acción de gracias. El apóstol Pablo enseñaba a orar con acción de gracias. ¿Recuerda? Muchas veces Pablo dice, y con acción de gracias, orando con acción de gracias, orando y damos y den gracias por todo, y de acción de gracias. ¿Por qué? Porque cuando usted da gracias es cuando usted da por hecho algo. Es como que yo le pido dinero a usted. ¿Me puedes prestar 100 pesos, $100? ¿Sí? Y usted me dice, te presto, pero en este momento no tengo. La semana que viene cobro y te paso el dinero. ¿Qué digo yo? ¿Qué debería decir yo? Gracias. ¿Sí? ¿Tengo el dinero en mi mano? No, usted todavía no me lo entregó. ¿Pero por qué doy gracias? Porque estoy dando por hecho, tengo confianza de que usted la semana que viene me va a prestar ese dinero. Eso es acción de gracias en la oración. Decirle a Dios gracias es decirle, papá, doy por hecho que lo que te pedí, conforme a tu voluntad, porque ahora en el tercer nivel de fruto soy un hombre que estoy conociendo en profundidad la voluntad de Dios, entonces no pido cosas carnales, terrenales, almáticas y cosas que me autodestruyan. No, voy a pedir cosas para la edificación de mi vida, para el crecimiento, para el bienestar de mi familia, para el bienestar de mi vida, para el bienestar de mis hijos, para edificar la iglesia, para liberar al mundo, para predicar al mundo a este Cristo maravilloso que hemos conocido. Amén. 3 niveles de fruto. Fruto número 1, arrepentimiento. Fruto número 2, santificación. Me aparto del pecado. Fruto número 3, me transformo en un comunicador del Evangelio. Amén. Pronto vamos a poner y a implementar proyectos evangelísticos de los que usted va a ser invitado a ser parte. Así que ese tercer nivel de fruto usted pronto lo va a alcanzar a través de nuestra iglesia también. Ya estamos implementando el tema de la radio, que gracias a Dios en estos días se han sumado más personas al equipo radial y se siguen sumando personas para la programación, tenemos 30 programas en este momento ya clasificados, seleccionados para la radio, que va a estar transmitiendo las 24 horas del día a todas las naciones, ¿sí? La radio a través de internet, usted va a poder descargar con una aplicación en su celular, si quiere, descarga la aplicación y escucha la radio y va a escuchar palabra de Dios durante todo el día. ¿Sí? Usted va a poder comunicarle esto a otras personas y de esa manera también va a estar evangelizando y comunicando este mensaje de salvación para el mundo. Pronto tenemos también, vamos a poner en funcionamiento ya el programa RED, que significa Red de Evangelismo y Discipulado. Tenemos en este momento ya, en convenio con un instituto bíblico, vamos a preparar un material en audio y por escrito para que ustedes todos puedan ser parte de esta red de discipulado y sigan creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios, porque en la medida que lo conocemos, vamos a poder hacer su voluntad y entonces pediremos y tendremos respuesta a nuestras oraciones siempre. Ese es mi anhelo, que usted llegue a ser un amigo de Dios. Recuerda, 5 tipos de relaciones con el Señor: oyente, creyente, discípulo, siervo, amigo. Tenemos que llegar a ser los mejores amigos del Señor. Amén. El Señor les bendiga, amados. Dios les bendiga. Espero que esta palabra quede guardada en su corazón, haya caído en buena tierra, ¿sí? Esta semilla haya caído en buena tierra. Usted pueda ser receptivo, pueda comprenderla, entenderla y aplicarla en su vida, ¿sí? Cuando esta palabra se aplica, es cuando trae resultados extraordinarios. Aleluya.